Nosotros somos Sociedad Indocontrol. Estamos en el mercado nacional más de 30 años, básicamente en el área de automatización y control de procesos. También atendemos la división académica. Hemos implementado laboratorios de ingeniería a lo largo de todo el país. Y en este recorrido, obviamente, hacemos uso de herramientas de hardware, de software, que nos permiten desarrollar estos proyectos. Y es parte de lo que me gustaría mostrarles y detallarles en esta tarde, en esta sesión. La agenda que hemos preparado, primero tiene que ver con la plataforma, es decir, explicarles en qué consiste esta herramienta de software que va a permitir desarrollar tanto aplicaciones en el sector industrial como en el sector académico. Después, el tema de adquirir datos. El tema de adquisición de datos es bastante difundido en el sector industrial cuando es necesario obtener información de los procesos para tomar decisiones o para hacer análisis de algún tipo, ¿no? Y en el sector académico también, es decir, usualmente se necesita datos para hacer investigación, análisis, desarrollo, ¿no? Interactuar con otras aplicaciones. Es decir, entiendo que en el mercado de desarrollo existen muchas herramientas de software, tanto en el sector académico como en el sector industrial. Entonces, vamos a revisar cómo podemos también hacer que esta herramienta que les voy a mostrar pueda interactuar de forma dinámica con otras plataformas, de pronto que ya existen o que ya se están usando, ¿no? Por ejemplo, Python, PySystem o alguna interfase, algún software SCADA que de pronto se esté usando en planta. Por supuesto, hablaremos de los requisitos del hardware que se necesitan para instalar esta herramienta de desarrollo y los tipos de licenciamiento. Usualmente esto es en la última parte, más con las preguntas de los que participan en el seminario, pero yo lo voy a adelantar en esta sesión. Al final, les voy a mostrar algunas aplicaciones típicas que es real. Sin más, vamos a comenzar el seminario con el primer punto, que es la plataforma. El software del que estoy hablando, del que me refiero, es un software para desarrollar aplicaciones. Es un lenguaje de programación que permite hacer cosas, hacer programas para un monitoreo, para análisis, adquisición de datos, para conexión con controladores, con hardware vamos a detallar incluso qué tipo de hardware puedo conectar y cómo. ¿No es cierto? Este software se llama Labview. Fue creado, desarrollado por una compañía americana que se llama National Instruments. National Instruments es una empresa que es líder en adquisición de datos. Ellos desarrollaron este software hace más de 20 años. Eh, Actualmente es parte del grupo Emerson. Del año pasado fue adquirido por Emerson. Y es la herramienta que usamos para desarrollar las aplicaciones en la compañía donde trabajo. Entonces voy a compartirles y detallarles y mostrarles cómo se programa con esta herramienta. Ya les decía, la programación es gráfica, es decir, voy a evitarme, si bien es cierto, voy a programar, es decir, voy a hacer aplicaciones programando, escribiendo líneas de código, pero el lenguaje es 100% gráfico, es decir, no voy a escribir líneas de código separados por puntos y comas, donde hay una sintaxis determinada que tengo que cuidar. Por ejemplo, los que programan en Python o en C o en Visual Basic, como lo hacía yo en la universidad, teníamos que primero declarar las variables
si eran enteras, si eran booleanas, si eran de tipo string. Si la variable no estaba definida o declarada, simplemente el código no corría, no funcionaba, ¿no? Y después había que cuidarse de una estructura de sintaxis. Por ejemplo, si abro un paréntesis, tengo que cerrarlo después. Cada línea de comando hay que separarlo por un punto y coma, y etcétera, ¿no? En este caso, esta herramienta puede hacer lo que hace cualquier lenguaje de programación de ese tipo, pero de forma gráfica. Y parte de esta sesión es mostrarle cómo. Eh, Existen dentro de la plataforma librerías para desarrollar cualquier tipo de aplicación. Si usted quiere monitorear la calidad de energía en la planta, conectarse a un power meter, y después de leer la información con una tasa de muestreo determinada, y luego medir la cantidad de armónicos existentes, las funciones están disponibles, tanto para hacer la transformada de Fourier, por ejemplo, que es lo que se necesita para pasar una data que esté en función del tiempo al espectro de frecuencias. Esas funciones están disponibles. Si necesita simplemente leer información de un hardware determinado y luego almacenarlo para visualizar en varias pantallas y hacer un análisis, las funciones, las librerías están disponibles. Si lo que quieren es leer información de acelerómetros que están montados en un generador, en una compresora, y quieren analizar la vibración mecánica para poder encontrar fallas tempranas o hacer lo que se denomina mantenimiento predictivo, las funciones están disponibles. Si lo que quiere hacer es procesar una imagen a partir de una cámara de video, por ejemplo, para calidad o para identificar imperfecciones sobre una superficie, eh, existen las librerías para ello, ¿no? Algo que es una buena noticia, que es interesante, también es que el software permite ser compatible con hardware de terceros. Es decir, si bien es cierto, la compañía que desarrolló este software, que es National Instrument, tiene una amplia gama de interfaces de adquisición de datos, el software no solamente trabaja con esta familia, puede trabajar con otras. Y de hecho es parte de lo que voy a mostrarles el día de hoy, cómo es que se puede conectar tanto con hardware de National Instrument como con hardware de terceros y cuáles son los caminos y cuáles son las vías para hacerlo. Otra buena noticia también es que el software corre para distintas plataformas o sistemas operativos, ¿no? Windows, Linux, Macintosh, o existe una versión de RT para correr sobre controladores, ¿no? También voy a mostrarles después cuáles son los requisitos para las plataformas Windows y Linux, es decir, qué capacidad de hardware es necesario, qué capacidad de disco, y etcétera, ¿no? Algo que también es bueno saber es, al ser un lenguaje gráfico, es muy sencillo de programar. Pero si uno quiere optimizar el código, es decir, quiere ser más, sobre todo en aquellas aplicaciones donde requieren alta velocidad de procesamiento, yo puedo bajar el nivel a código fuente. Incluso puedo correr código C o código a bajo nivel para optimizar los tiempos de visualización o de muestreo, ¿no? Entonces existen jerarquías para programar. Y parte de eso ya va a depender de la experiencia del desarrollador. La buena noticia es que para empezar a hacer aplicaciones no necesito un tiempo de aprendizaje en el, en el uso del software. De hecho, lo que vamos a hacer en esta sesión creo que les va a dar una idea muy clara de las capacidades y cómo pueden ya iniciar a hacer aplicaciones desde hoy. Eh, con LabVIEW, normalmente cuando uno va a hacer una aplicación, eh, un proyecto, ¿no es cierto? Primero lo plasma en un diagrama de flujo, ¿no? Los programadores conocen muy bien esto. Primero hay que plasmar en un diagrama de flujo y de acuerdo al diagrama de flujo voy generando las funciones o elaboro mi código. Por ejemplo, imaginemos que la necesidad es
medir el esfuerzo al que está sometido una viga de acero o a la deformación que puede estar sometida una viga de acero. Para eso, probablemente necesite unos sensores llamados strain gauge o galgas extensiométricas que van pegadas en el, la pieza que voy a probar, la deformación o la fatiga, y sometiéndolo a esfuerzo a esta pieza, leo la señal del sensor y puedo estimar al esfuerzo que está sometido. Este es un proyecto, estoy basándome en un ejemplo de un proyecto que en algún momento tuvimos con una empresa que comercializa estos camiones para minería, que cargan el mineral. Ellos monitorean continuamente los muelles del camión porque está sometido a un peso muy grande, ¿no? Entonces, están monitoreando la fatiga para darle un mantenimiento temprano antes de que falle, ¿no? Ese camión parado por 1 o 2 días es mucho dinero, ¿no? Entonces, están cuidando continuamente de que esa fatiga no sea lo suficiente como para detener el camión. Entonces, imaginemos que tenemos esa aplicación de adquisición de datos, ¿no? El monitorear de galgas extensiométricas las señales y esa información en este caso, por ejemplo, obtener la señal del sensor, eh, eh, la señal me la da en función del tiempo, la paso al espectro de frecuencias, probablemente usando una función de transferencia, verifico si es mayor que 100 hercios o no. Si es así, eh, esto lo hago 100 veces, repetir 100 veces, 100 veces tomo los datos, y una vez que termina de tomarse los datos, se envía un correo electrónico al, al usuario, al operador de la máquina, al fabricante que me está dando el servicio de mantenimiento, etc. Normalmente, antes de hacer la adquisición o la toma de los datos, hay que ingresar datos del usuario, ¿no? No sé, fecha de la prueba, la placa del camión, la estación en la que está haciendo el tema de adquirir datos, esperar por un trigger, es decir, probablemente se inicie la adquisición cuando presione un botón de Run o Start, o puede ser una señal incluso de campo, ¿no? Un switch que se conmuta y recién se inicia la adquisición de datos. Cuando estas dos cosas son ingresadas, se inicializa el sistema y luego se hace la toma de datos 100 veces. 100 veces leo la señal y después la envío por correo. Esto podría ser claramente un diagrama de flujo de una aplicación real. Si yo quiero plasmar esto en código de labio, y eso es lo bonito, que yo puedo plasmarlo tal cual lo he puesto en un diagrama de flujo. Lo que están viendo es el código que refleja esta aplicación que la puse como diagrama de flujo primero, ¿no? En esta parte se espera por un trigger, es decir, está monitoreando el canal donde está llegando el dato del sensor o del switch o del botón de iniciar la prueba. Se ingresan los valores iniciales del usuario, se inicializa el sistema de toma de datos y luego aquí se repite 100 veces la lectura del sensor, ¿no? Se lee 100 veces y al final, observen acá hay una función de color verde que está saliendo de esta estructura que permite enviar el correo electrónico a una serie de mails y receptores, ¿no? Eh, la ventaja que tiene una programación gráfica es que puedo tener códigos corriendo en paralelo, realmente en paralelo, es decir, esta parte se ejecuta al mismo tiempo que la parte de abajo, lo cual no es posible hacer en un lenguaje basado en líneas de código, ¿no? Normalmente un lenguaje basado en líneas de código se ejecuta primero una línea, punto y coma, la siguiente línea, punto y coma, la siguiente línea. Eventualmente puedo ir a otra línea, ¿no? Un go to, irme a otra línea, pero es línea por línea. En un lenguaje de tipo gráfico, yo lo puedo hacer en paralelo, ¿no? Y esa es una ventaja eh, fuerte respecto a los lenguajes basados en código, ¿no? Ok, entonces voy a mostrarles, voy a hacer una introducción al software. Yo lo tengo aquí ya lanzado. Quiero saber.
Quiero que me confirme, por favor, Melanie, si están viendo mi pantalla donde está el software. Sí, ingeniero, sí se ve todo claro. Ok. Entonces, el software es este. Se llama Labview, está en idioma inglés, está en otros idiomas, no está en español, está en inglés, que es lo más cercano a lo que podamos nosotros usar. La versión que tengo instalada es la versión 2021. Uno puede instalar más de una versión y todas corren en paralelo, es decir, no afecta una de la otra. Yo la tengo en 2021 porque estamos trabajando con un hardware un poquito antiguo que necesito esa versión para poder conectarme con él. Voy a mostrarles primero unos ejemplos y después vamos a programar algo nosotros y ese programa me va a permitir trabajar toda la sesión del día de hoy, todo el webinar. ¿Okay? Bueno, los ejemplos están por carpetas. Voy a elegir uno aquí que ya lo tengo eh, listado. Este es un ejemplo clásico de monitoreo de temperatura. Todo el mundo, y de hecho tendré que decir también esto, temperatura es la variable más medida, creo, en la industria. Y en la parte académica también. Todo el mundo quiere medir temperatura, por alguna razón. Temperatura del horno, temperatura de un proceso, de líquido, de los fluidos. Si es en laboratorio es del solvente, temperatura del agua. Si estoy trabajando con enfriadores, el- la parte del intercambio de calor de la entrada, la salida y qué sé yo. Pero temperatura es una de las variables más medidas. Este ejemplo, observen, voy a ejecutarlo. Aquí hay un botón de run, ejecuto. Ahí no pasa nada todavía, ¿no? Los paneles que desarrollo en LabVIEW, o las pantallas de usuario con la que voy a interactuar con mi proyecto, es decir, si es una planta, si es una columna de destilación, si es un horno, esta es la planta que va a interactuar con ese proceso, ya sea para tomar datos o para escribir señales sobre el proceso, porque también se puede hacer eso. Tiene lo que le llamamos los controles y los indicadores, ¿no? Entonces, todo programa en LabVIEW es un contenedor de controles e indicadores. Y después voy a mostrarles cómo es que se colocan estos objetos en la pantalla. Acá hay un botón de Start, probablemente que ahorita el programa yo lo he ejecutado, pero todavía no tomo datos. Está esperando, recuerdan en el ejemplo el trigger, ¿no? En este caso el trigger es un botón de Start. Entonces, si lo doy a Start, recién empieza a simularse una adquisición de datos. La señal que está al medio es una señal simulada de temperatura, está mostrándose en grados Fahrenheit, y tengo dos límites, el límite superior, que está en 85, el límite inferior, que está en 75. Observen que cuando la señal supera uno de los límites, acá sale una alarma que dice overtemp, o sea, sobre la temperatura deseada. El usuario puede interactuar con estos objetos. Por ejemplo, si me sale a cada rato la alarma, probablemente necesite subir esto, el rango superior. Acá escribo con el teclado 88, vamos a poner Enter. Ya el rango ha subido, o sea, el límite para que genere una alarma ha subido a 88. Lo puedo hacer escribiendo directamente con el teclado o manipulando esta perilla que está acá, esta barrita deslizante, observe, ¿no? Igual para el límite inferior también puedo subir o bajar, ¿no? Estoy interactuando con mi aplicación a través de estos objetos que le llamamos controles o indicadores. Si se dan cuenta, este es un sistema simulado y tiene un tiempo en el que se está generando un nuevo dato, ¿no? Más o menos será pues medio segundo o un segundo, ¿no? Entonces voy a detener el programa con el botón de stop y con exit se detiene, ¿no? Se detiene la ejecución, ya no funciona nada. Estos objetos que he colocado acá tienen su contraparte en otra pantalla. Observen, voy a hacer esto, encontrar su terminal. Y esta es la pantalla a la que le llamamos la pantalla de programación, ¿no? Este es el código del programa que ustedes acaban de ver. Estas dos pantallas, tanto esta pantalla que es el panel frontal como el panel
de programación es el que contiene cada programa hecho en Labview, ¿no? Todos los programas hechos en Labview tienen esas dos pantallas. Entonces, por ejemplo, les decía, yo puedo identificar este objeto. Este objeto que ven aquí es el que me permite modificar el límite superior, ¿no?, de la señal. Entonces, eso significa que esta función que está aquí, vamos a poner eh, vamos a poner esta ventanita de ayuda, me voy a colocar sobre esta función que está acá y efectivamente, ¿no? Dice simula, aquí observen, acá hay una ventana, la que acabo de sacar, esta me está dando la ayuda en línea sobre cada objeto que está ubicado en el programa, ¿no? Y efectivamente me dice, mira, esta función que está acá, este cuadradito, es el que simula la temperatura, la adquisición de la temperatura, ¿no? Entonces, si soy un poquito curioso, voy a abrir este programita, porque este es un subprograma que está dentro de otro programa mayor. Hago doble clic y este es un programa. Vamos a revisar el código fuente. Y efectivamente, ¿no?, aquí se está simulando los valores de temperatura. Entonces, este es una estructura de tipo while. Se está simulando y observen que acá hay un relojito que me está indicando que esto se está simulando cada 500 milisegundos, ¿no? Lo que sospechaba, ¿no? Que se está simulando esta función que está acá, está simulando cada 500 milisegundos. Vamos a ver qué pasa si aquí lo pongo en cero. Voy a poner en cero esto, escribo con el teclado cero, y voy a volver a ejecutar este ejemplo. Ahí no pasa nada. ¿Por qué? Porque todavía no le he dado start. Le voy a dar start y efectivamente, ¿no?, he cambiado la tasa de muestreo o el tiempo de adquisición de datos con este ejemplo, ¿no? Este ejemplo lo hemos usado bastante para basarnos y desarrollar una aplicación más grande, ¿no? Algunos no querían que sea temperatura, que sea presión, que sea flujo, que sea vibración, etcétera, ¿no? Y se le hace algunas modificaciones. A esto le agregamos, también quiero que se almacene en un archivo, ¿no? También quiero que se mande por correo electrónico los datos, ¿no? Quiero saber exactamente a qué hora saltó la alarma, ¿no? Entonces, estampa de tiempo en el momento que... Entonces, con variaciones, pero lo tomamos como un inicio, ¿ok? Entonces, en Labview existen controles, existen indicadores, ¿no es cierto? Observen, voy a, voy a indicar dónde está esto. Aquí está, este es el graficador, ¿no? Este está representado por el graficador. Y puedo hacer modificaciones en el código si yo quisiera. ¿Ok? Entonces voy a cerrar este ejemplo, no lo voy a guardar, para poder hacer un programa desde cero con ustedes, ¿no? Y aquí está, Labview. Ok, entonces vamos a comenzar de cero. ¿Cómo se programa? Voy acá, nuevo BI, o sea, nuevo programa. Como es nuevo, está en blanco, las dos pantallas. La pantalla donde voy a colocar los objetos, los controles e indicadores está en blanco, y donde esté el código también está en blanco porque es un programa desde cero, ¿no? Entonces voy a colocar aquí, voy a hacer, a ver, un primer BI con un tanque. Es un ejemplo muy clásico que hacemos cuando hacemos demostraciones de software. Este es un tanque, ¿no es cierto?, que estoy colocando. Observen, cada vez que hago un clic derecho en esta pantalla, tengo el contenedor de todos los objetos que puedo colocar sobre la pantalla, ¿no? Graficadores, controles numéricos, botones de todo tipo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, he colocado un tanque. Voy a colocar también un, una perilla que me va a simular el nivel, ¿no? La idea es que cuando yo mueva esto, obviamente el nivel cambie, ¿no? Si voy a la otra pantalla, tengo dos objetos que no están conectados, ¿no? Entonces agarro, me acerco a uno de ellos y los conecto, haciendo uso de un cable. Observen, cada vez que me acerco aparece un cable y los conecto. Clic aquí y ya. Entonces ya debería haber una conexión entre estos dos, ¿no? Observen, bajo, ejecuto, y efectivamente ya responde, ¿no? Lo mismo podría ser, lo mismo podría ser si coloco un graficador. Voy a colocar un graficador aquí. Observen, apareció el graficador también en la pantalla de programación.
Quiero que al graficador también le llegue esta señal. Ahí está. El graficador, voy a quitarle la opción de autoescala y le voy a poner de 0 a 10. Y ejecuto. Eh, ahí está. Voy a cambiar. Cada vez que ejecuto, se actualiza un nuevo dato en el graficador y también en el tanque, ¿no es cierto? ¿Cómo hago para que esto se ejecute continuamente sin estar dándole run a cada rato, ¿no? Entonces, eso ya implica usar una estructura de programación, lo que conocemos un lazo while en cualquier lenguaje de programación. Aquí en estructuras, observen, en esta pantalla están todas las funciones, ¿no? Aquí está el lazo for, el lazo while, el case y una serie de estructuras de programación para trabajar con arreglos, manejo de arreglos, todo lo que son numéricos, ¿no? Sumas aritméticas, diferencias, pero gráficos, funciones gráficas, ¿no? Todo lo que es lógica booleana, AND, OR exclusivo, NOT, etc. Comparaciones, vamos a regresar después para usar una función de comparación luego. Formas de onda, todo lo que es manejo de archivos, ¿no? Escribir a un archivo, leer desde un archivo, etc. Y muchas más, muchas más. Por ahora, lo que voy a hacer es usar una estructura de programación, un lazo while. Voy a encerrar todo esto dentro de un lazo while, es decir, se va a ejecutar todo esto hasta que una condición le llegue a este lazo while. O sea, mientras suceda algo, esto se va a ejecutar. Y eso que va a suceder va a ser hasta que yo presione un botón de stop. Entonces, botón de stop, voy a ponerlo por acá. La idea es que se ejecute mi programa hasta que presione el botón de stop. Cuando presione stop, el lazo se va a detener. ¿Ok? Vamos a ejecutarlo. Ahí está. Se está ejecutando. Observen. Ahora sí cambia dinámicamente. No tengo que estar ejecutando cada rato porque el programa está dando vueltas aquí en el lazo while. ¿Cierto? Presiona stop y se detiene. Vamos a hacer algo más. Vamos a ponerle un par de alarmas, ¿no? Vamos a poner un par de alarmas. Voy a colocar a un LED aquí. Voy a hacer que sea un poquito más grande y que sea nivel alto, ¿no? Esto se va a prender cuando el nivel en el tanque sea mayor o igual a 9. Se va a prender. ¿Ok? Vamos a ver. Entonces, ahora sí tengo que hacer una lógica de programación. Me voy acá a las funciones de comparación, mayor o igual. Entonces voy a decir, si el valor simulado o del sensor es mayor o igual que 9, crear constante. Si este valor es mayor o igual que 9, entonces, sea eso verdadero o falso, se lo vas a dar a este señor de acá. Vamos a ver, ejecutamos. Ahí está en 2, es menor que 9, no se prende el LED. Si va supera 9, ahí está, se prende y se apaga cuando es menor que 9. Entonces ya tengo un programita, por ahora simulado, que tiene una alarma, ¿no? Lo mismo podría hacer con el botón de stop se detiene. Voy a copiar este objeto y lo voy a hacer para nivel bajo, ¿no? Para nivel bajo. Entonces tengo el nivel bajo y el nivel bajo otra vez, pero en este caso necesito la función menor o igual. Observen cómo gráficamente estoy desarrollando mi código, ¿no? Voy a hacer que cuando sea menor o igual a 1 el nivel, se prenda la alarma por bajo. Ejecuto el programa. Ahí está, bajando, bajando, menor que 1 se prende, subiendo, ya está, ya tengo la alarma por alto y por bajo. Cuando estén en valores intermedios no hay alarma, ¿no? Lo único que me faltaría es colocar un temporizador, ¿no? Ahorita es y si estuviéramos en la situación de que esto no es un simulador, sino fuera un sensor real del cual estoy obteniendo información, lo estoy haciendo a la velocidad del procesador de la computadora, ¿no? Y ningún sensor responde a esa velocidad, es en vano, por gusto. Entonces voy a ponerle un temporizador dentro de este lazo para tener esa cadencia, como en el ejemplo, de tener eh, este, un tiempo de
entre ejecución y ejecución. Entonces, voy a irme acá, donde está timing. Aquí está el relojito. Dentro de esto, crear constante y le vamos a poner 500 milisegundos. Entonces, la idea es que se ejecute este lazo cada 500 milisegundos. Entonces, vamos a ver, ejecuto el programa. Entonces, ya tengo temporizado mi adquisición de datos, en este caso simulado, desde el labio y con dos alarmas, ¿no? Alarma por alto y alarma por bajo. ¿Correcto? Entonces, cada 500 milisegundos se actualiza un dato que es más o menos lo más cercano a la realidad, ¿no? Cada 500 milisegundos que vaya y le indica al sensor, dame un nuevo dato, es creo lo que es estándar, ¿no? Vamos a detener y vamos a seguir con la presentación. Ya les hice una introducción de la plataforma o cómo se programa. Es gráfica, tiene funciones para hacer lo que uno quiera, pero vamos a seguir avanzando para ir conociendo más sobre la herramienta. Veamos ahora eh, la adquisición de datos, ¿no? ¿Qué cosa es adquirir datos? Es el proceso de llevar una variable de un fenómeno físico o de un proceso, como voltaje, corriente, temperatura, presión, vibración, sonido, hacia una computadora, ¿no? ¿Por qué hacia una computadora? Porque una computadora me permite explotar el poder de procesamiento del computador, la productividad, la capacidad de visualización, la conectividad de computadores, proporcionando soluciones poderosas, flexibles y rentables. Hoy en día, los computadores son muy baratos a comparación de cuando comenzamos a hacer proyectos de adquisición de datos. Ahora son muy comunes, existen muchas herramientas y una gran red de computadores donde puedo yo tener la información y subirla a una página o compartir datos en la red para que cualquiera acceda a ella. Entonces, hacer adquisición de datos con computadores es relativamente económico, relativamente sencilla, pero hay que tener los elementos adecuados, ¿no? ¿Cuáles son los componentes de un sistema de adquisición de datos eh, hoy en día? Están las señales, ¿no? Están las señales. Obviamente, eh, si uno tiene la necesidad de hacer adquisición de datos y llevarlos a un computador para algún motivo, ya sea análisis, ya sea almacenamiento, ya sea visualización de los datos, ya sea procesamiento de los datos, etcétera, tiene que comenzar primero con evaluar la señal. ¿Desde dónde viene la señal? ¿No? ¿Qué señal es? Y podríamos tardarnos todo un webinar solo hablando de las señales y el hardware que se usa para adquirirlos hacia una computadora. De hecho, tenemos un taller en la oficina que hacemos de adquisición de datos. Solamente hablamos de qué necesitas conocer para adquirir datos analógicos o digitales, o de tipo contador, o de señales de alto voltaje, o etcétera, etcétera. Después hablamos sobre hardware, qué cosa usamos o qué se usa para leer esa señal y tenerla lista para que el computador pueda leer, ¿no? Y obviamente en la parte de software, en este caso estamos usando ¿no? Como hardware, usted puede elegir hardware propietario, es decir, hardware de la misma National Instrument, o puede elegir hardware de otros fabricantes. De hecho, a veces ni siquiera nos toca elegir, sino en caso de, de nosotros que hacemos desarrollo, nos toca trabajar con el hardware que encontramos en el cliente. Nos dicen, oye, quiero integrar o monitorear mi planta y tengo estos equipos, ¿no? Entonces, equipos que hay que ver cómo integrarlos al sistema de monitoreo, ¿no? En algunos casos nos encontramos con hardware de National Instrument y en la mayoría de casos no son así, no son controladores de otras marcas, son PLCs, son tarjetas de adquisición de datos de otros fabricantes, son instrumentos de medición con la que también se quiere conectar para poder leer sus datos, su información, cámaras de video, etc. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es mostrarles cómo desde el Labview me voy a conectar tanto a hardware propietario como las opciones que tengo para conectarme con hardware de otros fabricantes, que no son National. ¿Okay? De la siguiente parte de este seminario es
explorar cómo conectarme y usar hardware de National o no. Si es hardware de National Instrument, si es hardware propietario, ya les decía yo, National Instrument es una compañía americana que es líder en adquisición de datos. Ellos, por un lado, tienen el software, este software muy, muy poderoso, pero también tienen hardware de adquisición de datos muy bueno, de alta calidad, calibrados, tienen acondicionamiento de señales incorporado. Ya les decía yo, podemos pasarnos un seminario solo de hablando de las señales y cómo leerlas, ¿no? Desde una computadora. Por ejemplo, ¿no? Si hablamos de termopares o termocuplas. Los termopares o termocuplas necesitan acondicionamiento. Son sensores que te entregan milivoltios, señales muy, muy bajitas, que si uno los conecta directamente con cables hacia un sistema de adquisición de datos, probablemente el ruido afecte la medición y no leamos nada. Entonces, esas señales eventualmente hay que amplificarlas, hay que linealizarlas y hay que encontrarles el equivalente de los milivoltios con los grados centígrados o grados Fahrenheit. Y dependiendo qué tipo de termopares, porque existen varios tipos de termopares, ¿no? Tipo J, tipo K, tipo R, tipo S, tipo T, ¿no es cierto? Dependiendo de eso, el hardware debe estar preparado, ¿no? Entonces, National Instrument tiene hardware con acondicionamiento incorporado, que directamente le conectas el sensor, sea acelerómetro, sea termopares, sea RTDs, sea un sensor piezoeléctrico, galgas tensiométricas, la que sea, ¿no? Tiene sistemas con alta cantidad de canales y a alta velocidad. Por ejemplo, lo que están viendo ahí probablemente sea un sistema encima de los 512 canales de señal, o sea, 512 sensores le podrías conectar, ¿no? Y a alta velocidad, velocidad de muestreo de 5 GHz o 3 GHz o tasas de esa velocidad. Y están también las otras que son mucho más sencillas, que se usan mucho a nivel industrial, a nivel académico, que son de pocos canales, ¿no es cierto? Y se puede conectar vía USB, Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth hacia los computadores, ¿no? Están también las que aunque estas ya están siendo descontinuadas, porque los computadores ya no, antes uno destapaba un computador y tenía slots de color blanco, ranuras, ¿no es cierto?, donde uno le podía montar interfaces de adquisición de datos ahí. Ahora casi ninguna ya trae, todo se conecta por USB o los puertos externos, ¿no? Pero también los tiene si es que son necesarios. Entonces vamos a mostrarles cómo sería la lectura de señales de una DAC de National Instrument. Voy a volver al ejemplo que ya estábamos trabajando, ¿no? En este caso, en este ejemplo, yo estaba simulando una señal a través de esta perilla, ¿correcto? Esta perilla me permitía simular. En este caso, la voy a borrar, porque ya no voy a hacer con la perilla. Voy a poner una función de adquisición de datos, ¿no? Entonces, cuando uno adquiere un hardware de este fabricante, de National Instrument, le viene con un software de configuración, ¿no? Un software que permite configurar cada canal, la velocidad de muestreo, etcétera, de las interfaces, ¿no? Este software es el que es el configurador. Lo bueno de este software, es que yo no tengo ningún hardware conectado a mi computadora ahora, ¿no? Pero yo puedo simularlo. Me voy acá, le digo crear nuevo, acá está Simulate, ¿no? Simular una señal, un dispositivo. Y acá está toda la familia de interfaces que tiene este fabricante que puedo simular para trabajar con ellos, ¿no? Todos los de la serie PCI, la serie M, la serie S, los USBs, ¿no? Estos son muy comunes en el área académica, los 6000, 6001, 6009, 6002, etc. Los Compact DAC, etc., ¿no? Entonces, yo no tengo el hardware conectado, pero puedo simular. Y esto, por ejemplo, a nosotros nos ayuda cuando hacemos proyectos y elegimos una interfase para nuestro cliente. Le decimos, mira, este es el que vas a usar, y tenemos que importar la interfase. Y mientras dura la importación no podemos quedarnos de brazos cruzados, ¿no? Es decir, el software igual lo vamos desarrollando con el hardware simulado. Una vez que viene, simplemente se conecta y el software que he desarrollado se mantiene inalterable, ¿no?
O sea, no tengo que estar esperando que llegue el hardware para poder conectarlo y recién en ese momento poderlo programar, ¿no? Entonces eso también ahorra tiempo en el desarrollo. Voy a simular una 6009 junto a otro hardware que ya simulé acá. Observen, acá está la 6009, y es como si estuviera instalado. Cuando ustedes conecten un hardware real, exactamente tiene la misma apariencia. Igualito, no cambia nada. Ok, entonces aquí yo puedo simular el hardware. Si es que no lo tengo, si lo tengo, lo conecto y va a aparecer acá. Va a aparecer acá, encontré el hardware que tienes conectado al computador y voy a trabajar con él. Entonces, desde la view, ¿cómo haría? Desde la view, otra vez, tengo aquí funciones. Tengo que buscar una función de adquisición de datos, ¿no es cierto? Voy a elegir esta de acá, que se llama asistente de adquisición de datos. Lo que hace esta función es empieza a buscar qué hardware tengo conectado y detecta que efectivamente tengo hardware conectado, simulado, pero lo tengo conectado. O sea, el software ni se entera que es simulado, o sea, simplemente lo ve como que está ahí, ¿no? Entonces, como quiero leer señales, esta función también me permite eh, trabajar y avanzar en el tema del acondicionamiento. Por ejemplo, ¿qué voy a conectar? Voltaje, voy a conectar temperatura, qué tipo de sensor es el que estoy conectando, y aquí le voy diciendo paso a paso qué sensor tengo conectado. Entonces, como yo soy el que estoy haciendo la aplicación, sé pues qué sensor le he conectado y a dónde y a qué canal, ¿no es cierto? Físicamente. Pero aquí tengo que elegir todos los tipos de señales que existen en la industria para poder conectar. En este caso voy a elegir voltaje nomás. Voltaje y lo he conectado a este canal. ¿Ok? Finish. En este caso es una señal simulada. Le voy a decir que sea muestras continuas, 10 muestras a 10 Hz. Y le digo OK. Entonces, la función se configura sola, espera un momento, está construyendo la función por mí con la información que le he dado, ¿no es cierto? Y le está colocando en mi código o en mi programa. Voy a esperar unos minutos, que termine de configurarse, ya está. Y la salida de esta función la conecto aquí al cable que está roto, porque ojo, no se dieron cuenta, pero el programa ya no funciona porque no hay una fuente de datos para poder mostrar en el tanque y en el graficador, ni poder compararlo para saber si hay nivel de alarma o no. Entonces el programa no se puede ejecutar porque hay error. Falta una fuente de datos, ¿no? Porque yo borré la PERI esta que hacía de simulador. Entonces en este caso, esta señal la conecto aquí y todo vuelve a la normalidad. Ahora, si yo ejecuto el programa, la fuente de datos ya es una señal que viene desde un canal de una interfase de adquisición de datos, ¿no es cierto? Simulada, pero bien, ¿no? Ahí está. Yo ya no estoy moviendo nada, ninguna pería, y solamente estoy haciendo uso de una función de adquisición de datos para un hardware de National Instant. Obviamente, es súper sencillo, es súper fácil si es hardware de National Instant, ¿cierto? En este caso, ahí está simulando, creo que simula una señal de tipo sinusoidal o de tipo rampa. Ahí se está, no he cambiado nada del código, solamente la fuente de datos, ¿no? Y ahora ya es una función de adquisición de datos de un hardware simulado que después cuando lo conecte, la función no cambia, simplemente va a leer la señal real ya del sensor, ¿cierto? Así de sencillo es pasar de un programa que era simulado a un sistema de adquisición de datos real, ¿no? Con el temporizador y todo lo demás que hemos visto, ¿correcto? Vamos a seguir. ¿Qué pasa si necesito trabajar con hardware de otros fabricantes? ¿No? O sea, ya no de National Instant. Tenemos tres formas de hacerlo. Y les voy a mostrar una por una. Primero, librerías desarrolladas por el fabricante. Yo he colocado aquí algunos. No todos los fabricantes han desarrollado librerías para el agua. No todos, ¿no? Pero algunos sí. Por ejemplo, si voy a hacer una aplicación de visión artificial y uso estas cámaras de esta marca, eh, para la serie BJ, ellos han desarrollado, ellos mismos, el mismo fabricante ha desarrollado librerías para el agua.
Entonces, por ejemplo, yo voy a la página de este fabricante, estoy abriendo la página, y acá, ¿no? En la parte normalmente esto está en la parte de soporte, ¿no? Soporte. En la parte de soporte dice, mira, tú puedes usar nuestras cámaras, con esta serie BJ, que es la cámara, las cámaras que le mostré, puedes usarlo con su propio software, de ellos, obviamente, drivers para Halcón, que debe ser algún software de desarrollo también, para LabVIEW, para NeuroCheck y para C++, ¿no? Para C++. Es decir, esta cámara puedes usarla con estos lenguajes de programación también. Entonces, esto el propio fabricante los desarrolla y los sube para que los usuarios de LabVIEW, como en este caso nosotros, podamos hacer uso de ellos. ¿Y dónde están esas librerías? Yo ya las instalé aquí en LabVIEW. Si yo busco acá en, en las funciones, Keyence DJ Series. Acá está. Estas son los BIs o las funciones para leer ese tipo de cámara. Por ejemplo, aquí está para inicializar la cámara, para conectar la cámara. Este es para iniciar la adquisición de video, para pararla, y etc. Estas yo no las he desarrollado. Me la bajé, el fabricante me las puso en su página, la descargué y se instala sobre LabVIEW y las puedo usar ya como cualquier función dentro de LabVIEW. ¿No es cierto? Entonces, esa es una forma. Si hablamos de robótica, robótica industrial, robótica educativa, KUKA también se usa para este sector educativo. También hay librerías desarrolladas por el fabricante o por un tercero para LabVIEW. Entonces, si usted tiene un robot KUKA en el laboratorio o va a usar dentro de su línea de producción un robot KUKA, observen, estos están, aquí están las librerías disponibles. Y también, además aquí me explican para qué sirve, ¿no? Construir completos sistemas robóticos industriales desde el NI-Lab. Directamente controla el movimiento, los movimientos y el movimiento de robots KUKA, ¿no? Fácil desarrollo, bla, 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 ahí está. Todas las funciones y para qué puede servir. Si me voy a LabVIEW, ya también me los descargué yo. ¿Eso dónde está? Ya, Imagine Lab, KUKA Robotics Live. Y acá están las funciones. Abrir una sesión, cerrar una sesión, acceder directamente a los puertos del controlador donde están las líneas de entrada y salida del robot, funciones avanzadas, ¿no? eh, raíz del robot, carga, ¿no? Programas, cargar un programa, iniciar el programa, ejecutarlo, pararlo, etcétera, etcétera, ¿no? Funciones que ya están listos para que yo los pueda colocar dentro de mi programa y trabajar con él. Y por último, controladores de proceso, ¿no? Este controlador que están viendo es un controlador de Honeywell de temperatura, de simple lazo, con, donde le puedo setear el set point puede ser una rampa de subida, ¿no? Se usa para controladores industriales, para controlar procesos de reactores químicos o etcétera en las plantas, ¿no? Y también es muy común. Este señor también está disponible las librerías para poder conectarse con ellos, ¿no? Aquí está UDC 3300, modelo Honeywell UDC, y acá está, ir al driver y descargárselo, ¿no? También lo tengo descargado, y en este caso los tengo por acá, UDC 3300, y de repente, a ver, para mostrarles, si en el caso que yo usara esto, ¿no? Imagínense que borro esto de acá, ya no quiero adquirir datos con un, con un, con un hardware de National Instruments y no tengo un controlador de estos Honeywell y quiero leer la información desde ahí, ¿no? Entonces, si yo veo acá el help, observen, el help me dice qué es. Este BI dice, es un ejemplo de lectura del controlador de temperatura UDC 3300, ¿no? Puede leer el set point, o sea, puedo leer el set point que se ha colocado físicamente en el controlador, puedo leer la rampa de tiempo, el set point de la rampa de tiempo, la rampa de tiempo final, el valor final de la rampa de tiempo, o el valor del proceso. O sea, la variable proceso que está conectada también la puedo leer. Y esa sale de aquí. Conecto acá
y puedo leer eso. Si yo ejecuto, obviamente va a haber un error, porque este va a buscar el controlador conectado al computador y no lo va a encontrar, ¿no? Entonces, no lo puedo usar. Pero de esa forma se usa. De esa forma se usa. Entonces, en este caso estamos cuando el fabricante mismo desarrolla las librerías y yo lo puedo usar. Y como estos puedo encontrar muchos, ¿no? Ahora, no todos los fabricantes tienen librerías para Labio. Sería muy optimista de mi parte decir eso. Pero buena cantidad sí. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es cuando vamos a conectarnos con algún hardware que no es del fabricante National Instrument, primero verificamos si hay librerías disponibles, desarrolladas por ellos o por terceros, ¿no? Y nos evitamos hacer lo que al final les voy a mostrar que también se puede hacer. Entonces, ese es el primer paso. Busco, ¿qué pasa si no hay? Tengo yo un equipo, un hardware, que toma datos de planta, pero no está el driver del lado. ¿Qué hago? Veamos la segunda parte. Primero, verifiquemos si este usa algún protocolo de comunicación industrial, ¿no? Muchos equipos, sobre todo los equipos industriales, tienen la capacidad de comunicación, usan protocolos de comunicación. Si usa Modbus, Labio tiene funciones Modbus incorporadas en su librería. Yo diría que Modbus es el protocolo de comunicación que es casi un estándar de facto, porque la mayoría de equipos en los procesos usan Modbus. Estamos hablando de controladores de flujo, de variadores de velocidad, de medidores de energía, algunos actuadores de válvulas, controladores de lazo simple, PLCs, usan Modbus. Yo diría el 90% de equipos que hay en la industria tienen como protocolo nativo o adicional, opcional, Modbus. Entonces, si descubres que es Modbus lo que está usando el equipo, ya está. Están las librerías de Labio y puedes usarla para comunicarte con él. Y alguno estará preguntándose, ya, pero ¿qué pasa con aquellos que no usan Modbus? Yo tengo uno que usa Profibus, que usa DirectNet, que usa Longword, que usa protocolos de Mitsubishi, protocolos propietarios de Siemens. ¿Qué hay de esos? ¿Cómo hacemos con esos? Para esos está la tecnología OPC. ¿Qué cosa es la tecnología OPC? Entonces, eh, si el equipo que yo tengo no usa Modbus, si tiene la capacidad de comunicación, tengo que explorar si es parte de la tecnología OPC. ¿Qué cosa es OPC? OPC es una tecnología que desarrolló Microsoft. Y son piezas de software, normalmente le llamamos servidores OPC, que tiene una colección de protocolos industriales para poder comunicarse con equipos o controladores, mayormente con PLCs. Entonces, un servidor OPC es una colección finita de varios protocolos de comunicación incorporados como software para poder comunicarse con diferentes tipos de controladores. Como este servidor OPC existe y ha sido desarrollado por Microsoft o impulsado por Microsoft, existen otros lenguajes o plataformas que son clientes OPC para poder leer información desde el servidor, a su vez desde el hardware y tener las data disponibles. Y Labio, que casualidad es un cliente OPC. Es decir, desde Labio yo puedo conectarme a un servidor OPC, por ejemplo, que está leyendo desde un PLC con protocolo Profibus de Siemens, y desde Labio leerlo directamente. ¿Cuál es la diferencia entre el de arriba y el de abajo? En el de arriba no necesito una pieza de software adicional. En este caso sí, necesito un servidor OPC. Si es Modbus, no tengo que usar OPC. Directamente de Modbus lo leo desde Labio. Pero si es otro protocolo, tengo que usar un servidor OPC necesariamente. Entonces, vamos a encontrar en el mercado, ojo, estos software o estos servidores OPC no son gratuitos, hay que comprarlos, ¿no? Entonces ya va a depender si es un servidor OPC con 20 drivers de protocolos, con 10, te permite múltiples conexiones, te permite una sola conexión, te permite más de una, o sea, dependiendo de eso, uno lo adquiere.
Y el software simplemente se engancha a este servidor OPC y lee los datos. Después vamos a ver un ejemplo cómo se hace esta parte, ¿correcto? Entonces, la segunda, el segundo modo es por OPC, ¿no? ¿Qué pasa si el fabricante no ha hecho el driver en Labview? No lo tiene. Ya busqué en la página, no tiene. O sea, estamos hablando del equipo con el que me quiero conectar desde Labview. No tiene el driver. No soporta comunicaciones, o si soporta, o sea, sí soporta comunicaciones, pero no es Modbus y no está en ningún servidor OPC. O sea, el driver no ha sido desarrollado. Es un protocolo propietario. Y es tan cerrado el sistema que no acepta ni OPC, ni Modbus, ni tampoco ha hecho el driver el fabricante y lo tiene disponible. ¿Qué hacer en ese caso? Ponerse a llorar no es la respuesta. ¿Existe una alternativa? Por supuesto que sí. O sea, debemos desarrollar. No se olviden que esto es un lenguaje de programación. Y al ser un lenguaje de programación, podemos desarrollar el driver. Porque al final, el driver es un producto de software que permite la comunicación con ese equipo. Pero para eso necesitamos algunos requisitos, ¿no? No se olviden que es programación gráfica, porque de otra forma, de repente estuviéramos pensando que voy a desarrollar el driver con líneas de código, con pantalla negra de fondo. No, no, no. Va a ser gráfico igual. Pero ¿cuáles son los requisitos para desarrollar un driver? O la comunicación con un equipo que no tiene ninguna de las condiciones anteriores que hemos mostrado. Primero, tener a mano el manual de programación del equipo, donde estén indicados todos los comandos para controlar. Normalmente esto sí tiene el usuario. Acá tengo mi equipo y este es el manual y los comandos propietarios para poder controlarlo y programarlo. Tener la información a detalle del tipo de conexión física con el computador, ¿no? Podemos tenerlo primero, pero si no tenemos lo segundo, ahora, ¿cómo es el par de cables? ¿Es par trenzado, cruzado? ¿Utiliza tierra, no utiliza tierra? Etcétera. Hay que tener el detalle muy claro de la conexión, ¿no? Porque ahí el proyecto no puede ser exitoso si esto no tiene. Y por último, tener clara la configuración de fábrica, ¿no? Y tener clara la configuración de fábrica significa conocer las claves, ¿no? Porque muchos equipos vienen de fábrica con código o password de desbloqueo, ¿no? No puedes acceder a controlarlo porque necesitas un password porque el fabricante lo puso. Deberías tener esa información también, porque a veces es necesario ingresar y leer registros de memoria interna donde están alojados los datos que yo quiero mostrar en el computador. Entonces, esos registros hay que acceder a través de desbloquearlo o de una clave o un password, o actualizar el firmware del equipo, ¿no? Este es un ejemplo de un proyecto en el que estuvimos metidos, para que vean que, no, o sea, alguno pensará, oye, pero seguro que si no tiene protocolo de comunicaciones y no han desarrollado el driver, debe ser algún equipo de una marca desconocida. No, no, no necesariamente es así, ¿no? Nos topamos con este proyecto que tenía que ver con monitorear las alarmas y variables de un grupo electrógeno. Y el grupo era Caterpillar, no era cualquier cosa, es uno de los líderes en ese tipo de máquinas en el mundo, ¿no? Este grupo, estábamos haciendo una aplicación con Labio y necesitábamos, o el cliente nos pidió que necesitamos tener todas las variables del grupo y más aún las alarmas, ¿no? Que si el aceite, la temperatura del aceite, el nivel del combustible, la temperatura del motor, bla, 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 ¿no? Este grupo tenía un controlador que se llamaba el PL1000, PL1000. Y el PL1000, y en general, esta tecnología de Caterpillar es muy cerrada. Son muy celosos con el desarrollo de sus aplicativos, ¿no? De hecho, está disponible, pero no está tan disponible como que te hacen el driver o tiene un protocolo de comunicación estándar. Entonces nos tocó hacer lo que les decía antes, coger el manual y empezar a revisar la información para poder desarrollar el driver, ¿no? Desarrollar el driver. Les voy a mostrar un poquito en detalle este manual del PL1000, donde figura el PL1000, ¿no es cierto?
Este es el controlador y este es el módulo de comunicaciones, el PL1000, ¿no es cierto? Este es el tipo de conexión, esta es la información que se necesita, ¿no? Dónde está conectado, qué pin con qué pin para poder hacer el cable de comunicaciones. Y después, los registros de memoria, desde dónde voy a tener la información que necesita el cliente, ¿no? El voltaje nominal de salida. O sea, todos estos son registros de memoria desde a donde yo voy a apuntar para poder leer la información desde el labio cuando haga el driver. Y eso es hacer un driver, es hacer un programa que comunique, que use comandos del fabricante y lea la información para poder mostrarla en pantalla. Y eso es lo que hicimos, ¿no? Y eso es lo que hicimos. Aquí teníamos todos los códigos de error del equipo y los mostrábamos en pantallas como esta, ¿no? Grupo electrógeno 1, grupo electrógeno 2, y etc. Y de hecho, esto nos permitió trabajar con Ferreiros en varios proyectos, porque ellos decían, oye, ellos ya han desarrollado el driver de comunicación y no hay problema para leer cualquier dato del grupo, ¿no? ¿Ok? Bien, entonces, lo que sigue es mostrarles cómo leer datos desde OPC o usando OPC, ¿no? Voy a regresar a Labview y voy a mostrarles un software que es un servidor OPC, ¿no? Ya les dije, para leer desde OPC necesitamos un tercer software o una tercera herramienta que se llama servidor OPC. Este es un servidor OPC. Es un software que es una colección de drivers de diferentes protocolos de comunicación para poder comunicarme con el PLC o el controlador que tengo trabajando. Vamos a ver, agregar un canal, voy a configurarlo, agregar un canal. Observen acá, dice Device Driver, y aquí está la lista de todos los protocolos que soporta este que yo tengo acá, de Alan Bradley, las diferentes categorías de Alan Bradley, por los diferentes tipos de comunicación que pueden hacer con tarjetas de H+, de F1, Ethernet. Acá está Analog Device, Automation Direct, Backoff, Busware, Contrex, Cutler Hammer, DDE, Fanuc, General Electric, diferentes categorías también, Hischer, Honeywell, ¿no? IoTech, Mettler Toledo, seriales, seguro esto es para conectarme con balanzas, Mettler Toledo, Mitsubishi, Modbus, ASCII, Modbus Plus, Modbus RTU, Modbus Serial, ODBC, Omron, con todos los controladores Omron, con otros productos OPC, Opto 22, Philips, Siemens S5, S5, S7, S7-200, Siemens, TCP/IP, Ethernet, y etcétera, y así, ¿no? Telemecanic, Yokogawa. Aquí está. Esta es una colección de drivers de protocolos para diferentes tipos de controladores. Entonces, si yo tengo uno en particular y digo, ah, mira, este sí está acá, entonces puedo usar este servidor OPC, conectarme al controlador, leer sus datos y después Labview va a llegar hasta aquí y obtener esa información. Este es un intermediario, vamos a decir. Y al final un intermediario es un driver, ¿no? Bueno, como yo no tengo ningún PLC aquí conectado, pero menos mal que puedo usar simuladores. Acá hay un simulator. Simulator, siguiente, siguiente, todo siguiente. Ya está. Entonces, voy a agregar un dispositivo de 16 bits, ¿no es cierto? Voy a hacer esto rápido. Y ¿cómo se accede? Imaginemos que ya tengo conectado mi PLC, mi controlador, con el protocolo que he elegido que use ese controlador. Y aquí voy a empezar a leer los datos desde ese controlador, ¿no? Las variables. Voy a poner acá nivel tanque, ¿ya? Así se va a llamar mi variable. Estoy definiendo mi variable. Nivel tanque. ¿En qué dirección está ese nivel tanque? Esto es usual en controladores. Aquí están todos los registros de memoria, ¿no? Los caseros, algunos tienen Q, R, I, o sea, ya depende del controlador que estoy usando. Aquí están todos los registros de memoria donde están las variables que está leyendo el controlador. En este caso, como es un simulador, voy a usar un random rate. Le voy a poner, a ver, que sea señal random cada 100 milisegundos. El nivel bajo es 0 y el nivel alto era 10, ¿no? Para que esté de acuerdo a lo que tengo en mi código. Y digo, aplicar, aceptar. Y listo. Si esto fuera un controlador con un protocolo determinado y yo leo esta variable, no tengo nada más que hacer en el servidor OPC. El servidor OPC ya está configurado.
Y así puedo ir configurando todas las variables que mi controlador esté tomando del campo, del proceso, etc. Ahora me voy a Labview. ¿Cómo es desde Labview? Entonces ahora Labview lo que va a hacer es leer y se va a comportar como si fuera un cliente OPC. Voy a poner acá un control. Voy a poner un control. Ahí está. Este control lo voy a conectar directamente a esa variable que está en el servidor OPC. Me voy acá a propiedades. Acá en propiedades busco una opción que se llama Data Binding. Data Binding. Voy a leer esa señal. Voy a buscar el servidor OPC que está en mi computadora, device, nivel tanque se llamaba, ¿no? Entonces me estoy conectando a esa variable que se configuró en el servidor OPC. Lo estoy usando, lo estoy haciendo desde Labview y Labview está haciendo un cliente OPC. Le digo OK. Hay un error en el programa porque esto de acá lo tengo que conectar a todo mi programa. ¿Correcto? Y ya está. Si yo ejecuto, lo que va a hacer es esto conectarse a la variable del OPC, leer ese valor random que está simulándose y lo demás no cambia. Si ejecuto, ya está. Ahora ya estoy leyendo desde un servidor OPC. El servidor OPC está conectado al PLC o al controlador con un protocolo que no es Modbus, o que podría ser Modbus también, claro. Y todo lo demás no cambia. Todo lo demás está leyéndose de la misma forma que la anterior. ¿Ok? Y eso es todo. Observen, no he hecho nada de código, solamente he configurado y he conectado este objeto con esa variable OPC que configuré acá. Y esto a su vez está conectado con el PLC. ¿No es cierto? Ok. No sé si, creo que hasta aquí me gustaría saber si hay algunas consultas en el chat. Si pueden escribir sus consultas en el chat o pueden interrumpirme porque estoy hablando yo hace rato y no sé si están ahí todavía, que ya se fueron. No sé si hay alguna consulta. Me quedan algunas diapositivas más, unas 4 o 5 adicionales. Si hay consultas en el chat, me avisas, Melanie, para absorberlas inmediatamente. Sí, Veamos ingeniero, yo le ahora aviso. cómo, veamos ahora cómo conectarme desde ya hemos visto cómo me puedo conectar vía hardware, es decir, vía hardware real, ¿no es cierto? Controladores de fabricante o de otro fabricante. Veamos ahora cómo puedo interactuar con otras aplicaciones. O sea, en la industria y a nivel académico se usan otras aplicaciones. Labview no es, pues obviamente, el único, ¿no? Entonces, de repente yo estoy usando MATLAB, estoy usando Python, estoy usando PySystem, estoy usando WinCC, estoy usando InTouch, estoy usando otra herramienta y me gustaría llevar datos desde el Labview y hacer que eh, se combine la información. ¿Cómo hago esto? ¿Qué caminos hay? Les voy a mostrar igual, como la anterior vez, todos los pasos que hay para poder hacer eso con otras aplicaciones. Aquí ya no es con hardware, aquí es, ya tengo el dato en el computador y cómo lo comparto con otras aplicaciones. Obviamente Labview tiene funciones propias, ¿no? Tiene funciones para trabajar con Python, MATLAB, Excel, Word, directamente desde el Labview. Y están las funciones ahí disponibles. Ahora, otro camino más sencillo, más simple, pero no tan elegante, es hacerlo a través de archivos, ¿no? Entonces yo leo los datos del Labview, genero un archivo y lo guardo en una carpeta y la otra aplicación que necesite esos datos abre ese archivo y los usa en su, ¿no? Ese es otro camino mucho más sencillo, más simple, vamos a decir así, pero no tan elegante. No es dinámico, es decir, no es que a la medida que yo estoy recibiendo la información, en el otro lado lo estoy visualizando, ¿no? Pero a veces, si el proyecto lo amerita, se puede hacer, ¿no? Pero si yo quiero trabajar Python o MATLAB, ojo que MATLAB se usa mucho a nivel académico, por ejemplo, sobre todo con este, control automático, ¿no? Diseñar un controlador automático se simula muy bien en MATLAB. El problema con MATLAB es cuando ese controlador lo quiero probar en la realidad, es decir, con entradas y salidas físicas reales, ¿no? Ahí hay todo un mundo, ¿no? Entonces, para eso Labview puede servir mucho. Entonces, yo puedo correr código de MATLAB dentro de Labview, de Python,
y la parte de adquisición hacerla con labio, y la parte del análisis o el procesamiento hacerlo con estos lenguajes, ¿no? Entonces, hay funciones propias de labio para estos programas, para interactuar con estos programas. La otra, que es un poquito ya, y recuerden lo que les decía, ¿no? Hay niveles de programación en labio. Yo puedo usar ActiveX o .NET para trabajar o interactuar con otras aplicaciones bajo Windows. ActiveX y .NET son tecnologías también impulsadas por Microsoft, que, a ver, ¿cómo les explico que sean entendibles sin usar palabras muy, muy técnicas? Cada aplicación que está desarrollada por Microsoft, por ejemplo, Excel, Word, imagínense que es como un cubo mágico, que son piecitas que se han ensamblado, y cada piecita son objetos o clases de objetos que hacen que la aplicación se ejecute y nos sirva, por ejemplo, como un, este, un, eh, una herramienta para escribir texto o para hacer gráficos o procesar información con Excel. Es decir, y esos objetos son, se pueden trabajar desde cualquier otra aplicación usando ActiveX o .NET, cada objeto independiente. Yo los puedo desde LabVIEW controlar y trabajar en forma independiente, ¿no? Entonces pueden salir códigos como el que está abajo. Después les voy a mostrar esto con un ejemplo. Lo que están viendo abajo es abrir una hoja de Excel y meterle datos a varias columnas, pero a nivel de código, a nivel de esas piecitas con el que está formado el Excel, no con funciones, sino a bajo nivel, ¿no? Y así puedo hacerlo con diferentes aplicaciones, sobre todo estas que están orientadas a objetos, ¿no? Entonces, esta es una tecnología hasta cierto punto que requiere, sí, conocimientos de programación orientada a objetos, sobre todo, para poder controlarlos a bajo nivel, las aplicaciones de Windows. Y también puedo intercambiar información con ellas. El otro camino es vía TCP/IP o UDP, ¿no? En este caso, hay aplicaciones que soportan TCP/IP o UDP para compartir información. Por lo general, es con la arquitectura cliente-servidor, ¿no? Y lo que ven aquí es un ejemplo. Estamos trabajando en la oficina. Lo que ven al lado derecho, este es un software para programar un robot industrial, un robot Epson. El software se llama RC Plus. Y aquí se permite desarrollar código para que el robot haga una tarea específica, ¿no? En este caso estamos haciendo un ejemplo para que el robot escriba cualquier texto que yo le diga. Y el texto se lo ingresamos desde el labio, ¿no? Desde el labio, donde dice dato, le ingreso un texto. Esto de acá que está haciendo el labio de servidor TCP, está escribiendo al puerto 2000, ¿no es cierto? Y en el código del RC Plus del robot, en esta línea de código donde dice setnet número 201, seteo el puerto, el mismo puerto 2000, y leo la palabra que le envía Labio. Entonces, intercambio información entre Labio y este software, que es el que programa el robot, para que desde Labio le dé órdenes. En este caso le mando la palabra y el robot se pone a escribir lo que yo le pongo en Labio. Entonces, esta es otra forma de intercambiar información entre aplicaciones, vía TCP y PUDP. Entonces, ¿qué cosa tengo que hacer yo? Imaginen, tengo un software que necesito alimentarle datos de planta y estoy usando el labio para leer los datos de los sensores. Y quiero llevar los datos hacia ahí. Tengo que revisar los manuales del software si soporta ActiveX, si soporta TCP/IP o UDP, y ponerme a programar para intercambiar información con él. Y también por OPC. Algunas aplicaciones soportan OPC. Por ejemplo, todos las plataformas de tipo SCADA, WinCC, InTouch, Aveva este, y los que conozcan ustedes, todos soportan OPC. Entonces, si yo quiero llevar datos desde el labio hacia ese software SCADA, lo hago a través de OPC. Algunos RPs también soportan OPC. De hecho, los ERPs son plataformas de más alto nivel en la pirámide de automatización que requieren datos de planta. Y para llevarle los datos de planta,
se usa OPC para llevarle información hasta estos CRM. O aquellos que gestionan datos de procesos, ¿no? Por ejemplo, PySystem es una plataforma que se usa mucho a nivel industrial para hacer reportes, generar análisis, almacenamiento de información de planta. Y esos también soportan OPC. Si es que hay alguna aplicación en la que requiere que los datos se adquieran con Labview y llevarlos hasta el PySystem, utilicen OPC, como lo hemos visto. La misma idea, el servidor OPC lee los datos, desde Labview se entrega o los lee. Uso del ActiveX, esto les decía que voy a mostrarles con un ejemplo. Voy a acelerar un poco porque veo que ya vamos a llegar a la hora. Acá, ActiveX. Voy a buscar un ejemplo. Este de acá. Este es un ejemplo desde Labview. La idea es que desde Labview estas filas y columnas lo voy a escribir directamente en Excel. O sea, ahorita yo no tengo el Excel abierto. Voy a ejecutar el programa y va a abrirse el Excel y va a llenarse esa información directamente, ¿no? Voy a ejecutar, observen, ahí ejecuto, pero un minuto, ya se abrió Excel en la parte posterior, ya se terminó de hacer el programa, aquí está el Excel y aquí están los datos, ¿no? Todos los datos de filas y columnas se han llenado desde el Labview, ¿no? Si veo el código, este es el código de bajo nivel con objetos ActiveX para lanzar la aplicación Excel, mostrarla, abrir una hoja de datos, adicionar información, etcétera, y llenarla, ¿no? Este es ActiveX, ¿no? Entonces, de esta forma yo puedo controlar cualquier aplicación de Microsoft usando ActiveX, ¿no? Y si vemos algo de .NET, déjenme ver si aquí se los muestro. Por ejemplo, este es un contenedor .NET. Si quisiera ponerle un calendario aquí, el Labview no tiene un calendario como objeto. Un calendario estos que se permiten ver la fecha y la hora, el día, perdón. Entonces, yo puedo elegirlos de aquí. Acá hay una lista de objetos .NET. Me parece que por aquí hay un calendario, Mount Calendar. Ya está, ¿no? Ya lo coloqué. Este es un objeto que no es de Labview, pero lo estoy usando. Estoy usando .NET para invocarlo desde Microsoft y colocarlo en mi pantalla, ¿no? Si yo ejecuto, todo funciona igual, pero acá yo puedo decirle, bueno, qué fecha es la que estoy corriendo y si quiero de repente añadir la fecha a los datos que estoy tomando o simplemente como decoración en mi pantalla para que el usuario sepa que ya está. Pero esta es la forma como también puedo usarlo para este, ¿no? Entonces, para compartir información entre aplicaciones hay varios caminos, ¿no? Las que les mostré. ¿Cuáles son los requisitos de hardware? Si estás usando Windows o vas a usar Windows, Pentium 4 es lo mínimo, ¿no? Y lo más importante aquí es el espacio en disco, ¿no? Necesitas 5 GB como mínimo para Windows. Y para Linux es parecido, pero el espacio en disco sí es menor, es 1.1 GB nada más. Como requisitos mínimos. O sea, del punto de vista de no necesito un maquinón para usar el software, algo decente, ¿no? Los tipos de licenciamiento, que es una pregunta recurrente antes de que la hagan, están los dos tipos, ¿no? Está el tipo de licenciamiento corporativo y el académico, ¿no? En el corporativo hay 3 versiones. La versión básica, que son librerías de adquisición de datos mínimas, ¿no? Lo que necesito para conectarme, mostrar información, leer puerto serial, instrumentos, bla, 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 etc. La versión full, que ya tiene librerías de análisis matemático y de procesamiento, ¿no es cierto? Que son adicionales a la versión básica. Y por último está la versión profesional. La versión profesional es la que te permite hacer ejecutables. Las otras dos no. Entonces, si usted trabaja en un área de proyectos, de desarrollo de proyectos, y va a hacer aplicaciones para los diferentes lugares de la planta, necesita la versión profesional. Genera el aplicativo y el aplicativo ya es independiente del Labview. Lo instala en cualquier computador. Entonces, por eso es la versión profesional. Por eso que para desarrollo, si usted es una compañía de ingeniería o va a desarrollar aplicaciones para otras sedes de la planta, se necesita la versión profesional
y los servidores OPC, ¿no? Porque normalmente, eventualmente va a conectarse con hardware que tiene protocolos que no están incorporados dentro del software, como Modbus solamente. En la parte académica, eso también siempre me preguntan, ¿qué versión viene? ¿La básica, la full? En la parte académica viene solo la versión profesional, ¿no? Solo la versión profesional. Y vienen en paquetes de 50, ¿no? De 50 en 50, ¿ok? Ahora, ¿qué recomendamos para la parte académica? Bueno, esto es algo también importante. A partir del año pasado, el software ya no es eterno. O sea, si usted compra una licencia, ya no es de por vida. Antes sí, compraba y si usted compraba la versión, por ejemplo, 2019, usted se quedaba con esa versión por siempre, ¿no? Ahora ya es por suscripción anual. Al año se corta. Usted tiene que estar actualizando anualmente la licencia, ¿no? Entonces ese es el primer cambio que ha habido hace 2 años. Hay que, y yo creo que también es una estrategia de todas las compañías de software, ¿no? Ahora todo el mundo es por suscripción anual. Ya no hay licencias. Son pocas las plataformas que tienen licencias permanentes. Decía, recomendamos para la parte corporativa la versión profesional y la versión OPC. Y para la parte académica, si usted está escuchando es de la parte académica, recomendamos tener las licencias actualizadas porque le va a permitir distribuir a sus estudiantes. Imaginemos que la facultad compra 50 licencias, ¿ya? 50 licencias. Eso significa que tiene 50 por 5, 250 licencias para distribuirlos a sus estudiantes o a sus profesores, ¿no? ¿Qué pasaba en la universidad? En la universidad, antes compraba las 50 licencias y tenían que estar instaladas en los computadores dentro de la universidad. El estudiante que quería hacer un desarrollo propio o un profesor, etcétera, tenía que ir a la universidad a usar las licencias ahí. Ahora ya no. Ahora, si es que tienes las licencias actualizadas, tienes 250 licencias para distribuir a cualquiera que esté fuera del campus, pero estas licencias este, tienen un periodo de duración, ¿no? O sea, mientras estén matriculados, ¿no? Mientras dure el semestre. Entonces, esos son los tipos de licenciamiento que existen, tanto para la parte corporativa, para la parte industrial, como para la parte académica. Aplicaciones típicas, data loggers, como registradores de datos, ¿no? Esta es una aplicación que hicimos para una central hidroeléctrica. Aquí lo que querían era monitorear temperaturas de, en los grupos, eran muchas temperaturas, RTDs, y tenían un controlador que, con el que estaban conectadas el sistema de adquisición de datos y se visualizaba la información en paneles como estos para hacer monitoreo de temperatura. Eh, Otro ejemplo, modernización de equipos de laboratorio. Esta era una máquina de ensayos, esta fue para la uni, ¿me acuerdo? Es una máquina de ensayos un poquito antigua. eh, los fierros estaban en perfecto estado, la parte neumática también. Se le adicionaron sensores y se le adicionaron un sistema de adquisición de datos y logramos modernizar el equipo. Estaba obsoleto porque no sé cuántos años tenía, pero no tenía sensores ni tenía sistemas de adquisición de datos. Y ahora el laboratorio puede incluso hacer certificaciones o pruebas para el público en general, ¿no? O sea, para clientes de fuera. Para hacer cálculos y análisis, esta es una aplicación para Frenosa. Esta es una máquina de ensayos de frenos y hacían una serie de pruebas de coeficientes de temperatura y fricción del material. Colocamos sensores de presión, de temperatura, un sistema de adquisición de datos y las pantallas de monitoreo. Esa. Para integrar equipos de laboratorio, aquí nos conectamos con balanzas e impresoras para poder hacer tickets de despacho de diferentes productos, ¿no es cierto?, de producción, ¿no? La comunicación me parece que era TCP para los dos lados y desarrollamos los drivers para cada sistema. Este es un proyecto un poquito más grande que tiene que ver con supervisión de alrededor de
más de 6.000 variables. Esto es una red de PLCs que están montados en toda la planta. Las señales vienen de los molinos, de las fajas, los alimentadores, enfriadores, etcétera. La comunicación es a través de un servidor OPC y desde el labio nos conectamos para visualizar la información, ¿no? Estas pantallas son dinámicas, bueno, acá como están en una presentación en PowerPoint no se pueden ver, pero los molinos giran, las fajas se ven que están moviendo y se está obteniendo variables de cada parte del proceso, ¿no? A través de OPC, ¿no? Bueno, con esto yo estoy culminando la presentación, no sé si tienen preguntas, por favor, estoy eh, listo a escucharlos y a absolverlas. Mientras meditan si hay preguntas o no, quiero invitarlos también. La siguiente semana en la oficina estamos haciendo un taller presencial para programar robots industriales. Tenemos, como les decía, tenemos ahí un robot de 6 grados de libertad industrial y nos ponemos a programar con ustedes ahí el robot haciendo alguna aplicación. Es el viernes a partir de las 2 de la tarde. Los cupos son limitados, obviamente eh, no tenemos un espacio muy grande, pero lo suficiente para recibirlos a los que se inscriban primero, ¿no? Pueden escribir al correo o en las redes, seguro está publicado. No sé si hay preguntas, si no, muchas gracias otra vez por el tiempo. Ingeniero Enrique, le habla Sí, Manuel Villavicencio, sí, ¿cómo está? ¿Qué tal? de la UNI. ¿Cómo está? Bien, primero, muchas gracias por su brillante exposición y quería hacerle una consulta, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos muchos laboratorios que probablemente usted ya conoce. Dentro de ellos tenemos máquinas individuales y también tenemos, digamos, mm, la central principal del laboratorio, ¿no? Entonces mi pregunta iba en este sentido. Usted digamos, me hace un sistema de base de datos para un equipo, ¿no? Para un solo equipo, con la view, etcétera, para tomar los datos, retirar los datos, etcétera. Este necesita de todas maneras una licencia, ¿no? Así es. Y si ahora se trabajan con cada uno de los equipos y hay que integrarlos dentro de la red principal o dentro de un panel de control, ahí hay también una sola licencia o serán diferentes. Ingeniero, ¿de qué facultad estamos hablando? ¿En qué facultad está Y usted? yo estoy en mecánica, la Facultad de Ingeniería Mecánica. Mire, nosotros recomendamos que, o sea, la facultad quiera las licencias, estas que vienen en paquetes, porque le va a salir más económico que comprar una sola, o le va a salir igual, ¿no? Porque para la parte académica existe obviamente descuentos especiales, ¿no? Y Sí. con esas licencias no va a tener ningún inconveniente en desarrollar las aplicaciones para sus equipos, ¿no? Ya sea usando base de datos, ya sea poniéndolos en red, ya sea publicándolos por internet, inclusive para que los puedan ver o controlar, ¿no? Y de hecho se recomienda porque puede ser incluso temas de tesis de los estudiantes, ¿no? De modernización de equipos de laboratorio usando estas plataformas, ¿no? Entonces, yo les recomiendo, sinceramente, que vayan por la adquisición de las licencias académicas, ¿no? Porque esas en paquete vienen, como le digo, para que tengan una idea, ¿no? El costo de las licencias académicas comparados con las corporativas, por una licencia de la versión profesional tienen las 50 académicas, ¿no? Entonces, siempre es más conveniente por ese lado, ¿no? Ah, Ujú. ahora, yo en realidad lo que le preguntaba también era adicionalmente a que nosotros, si bien es cierto, nos dedicamos a la parte académica, esta opción sería magnífica. Tenemos también, y ya usted me está dando parte de la respuesta,
tenemos una cantidad de equipos. Por ejemplo, ahora hemos adquirido un electrolizador, un generador de hidrógeno pequeñito, ¿no? Ujú. Pero queremos a su vez hacer aplicaciones de ellos, ¿no? A salir, este hidrógeno hay que medir la cantidad, sacar una serie, digamos que hay que automatizar alguna serie de equipos nuevos, pilas, etcétera, ¿no? Mi pregunta iba que ya el laboratorio como un ente físico, para que pueda moverse todo el tiempo y para que el equipo pueda funcionar todo el tiempo, necesitaría pagar una licencia cada año, ¿no? Para ese equipo. Así es, exactamente, exactamente. Esa era la pregunta, ¿no? O sea, no es que ya una vez que yo terminé, instalé mi software aquí y le puse un programa, ya ese equipo queda programado con eso y ya no necesito pagar nada más. Y mire, es una buena pregunta. Si usted tiene las licencias académicas, hace desarrollo con ellas y genera los ejecutables sí son eternos, es decir, esos no caducan. El problema es cuando quiere hacer alguna modificación sobre él, ¿no? Sobre Ya, agregarle alguna variable o mostrarla de otra manera, ahí sí va a tener que tener la licencia actualizada, vigente para poder hacer modificaciones. Pero si usted hace un ejecutable, ese lo deja ahí conectado al equipo, ese no caduca nunca, porque es un ejecutable y es independiente de la perfecto. plataforma. Ujú, ujú. Tranquilo, o sea que mi electrolizador podría ya automatizarlo y Y después dejarlo así. pongo El sus tema es si es que después ejecutables. quiere hacer alguna modificación, ¿no? Claro, el tema sería, claro, como, digamos, la universidad siempre te da algunas licencias, ¿no? Claro, claro. Tendrá. Ujú. No sé si ahora tendrá alguna, o si por el Electrónica tiene, cliente, electrónica tiene. ya, por ejemplo, electrónica tiene, ¿no? O sea, podría yo colgarme de una de esas licencias para Así tener es, algo más adicional, ¿no? así es, exacto. Extraordinario, ingeniero. Esta era un Muy poquito mi bien, pregunta para poder automatizar algunas cosas que tenemos ahí, que nos motivar tanto a los profesores y los alumnos para que mantengan esto siempre actualizado. está bien. Gracias Eso por es su todo. pregunta y por su participación. Muchas gracias, Enrique. Muy amable. Muchas gracias. Sí, Hasta profesor pronto. Enrique, la verdad que podíamos pasarle incluso en clase. Gracias. Muy bien, hasta luego. Chao.